Pensemos en esto por un momento. Hay experiencias en la infancia que no se quedan ahí, en el pasado. Se transforman, se convierten en una especie de eco silencioso, una vibración que sigue resonando a lo largo de toda la vida y que, sin que nos demos cuenta, va moldeando quiénes somos. Hoy justamente vamos a adentrarnos en ese eco. Vamos a analizar cómo el trauma infantil deja una huella, una marca profunda que se extiende hasta la edad adulta. A ver, detengámonos en esta frase porque es de verdad el corazón de todo lo que vamos a explorar. No estamos hablando de un susto cualquiera o de un mal momento. Habla de una paradoja terrible. ¿Qué pasa cuando la persona que debería ser tu fuente de seguridad es también tu fuente de miedo? Ahí, en esa contradicción, es donde nace el trauma del desarrollo. Para entender este viaje tan complejo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver la dimensión real del problema. Después, nos meteremos de lleno en el impacto biológico, en cómo afecta al cerebro. De ahí pasaremos a explorar cómo se rompen los vínculos más importantes, cómo se ve esa sombra en la adultez. Y por supuesto, lo más importante, ¿qué significa todo esto a la hora de sanar? Muy bien, empecemos por el principio, por ese impacto inicial. Cuando hablamos de un trauma en la niñez, no es solo un evento que pasa y se olvida. No, es una experiencia que puede, literalmente, instalarse en el sistema nervioso de una persona para el resto de su vida. Y ojo, porque esto es mucho más común de lo que uno se imagina. Metaanálisis recientes nos dan una cifra que, la verdad, es alarmante. 1 de cada 6 niños que vive una situación traumática va a desarrollar lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático infantil, o TPTI, una estadística que nos obliga a mirar de frente este problema. Entonces, ¿qué es exactamente el TPTI? Digamos que es la primera consecuencia que podemos medir del trauma, y en los niños se ve muy diferente que en los adultos. No son solo recuerdos. A veces reviven lo que pasó a través del juego, una y otra vez. Tienen pesadillas terribles o incluso regresiones en su comportamiento, como por ejemplo, volver a mojar la cama. Es la primera onda expansiva de ese eco del que hablamos. Ahora vamos a dar un paso más allá. Pasamos de lo psicológico a lo puramente biológico, porque el trauma no es un mal recuerdo etéreo, es un evento que deja una marca física, real, en la arquitectura de un cerebro que se está formando. La neurobiología en esto es clarísima. Zonas clave del cerebro, las que usamos para la memoria, para regular nuestras emociones, para tomar decisiones, como el hipocampo o la corteza prefrontal, pueden ver su desarrollo alterado. El cerebro, básicamente, en un intento desesperado por sobrevivir, se recabrea para un mundo que percibe como peligroso. Pone la alerta máxima por encima de todo lo demás. Y claro, esto impacta directamente en algo fundamental que usamos todos los días, las funciones ejecutivas. Pensemos que son como el director de orquesta de nuestro cerebro. Son las que nos ayudan a planificar, a controlar impulsos, a adaptarnos. Cuando el cerebro vive en un modo de supervivencia constante, a este director le cuesta muchísimo hacer su trabajo. Y esto no es una suposición, los datos lo confirman. Si miran esta tabla, que resume muchísimos estudios, vemos dónde el golpe es más fuerte. La certeza de la evidencia es alta para las funciones ejecutivas. Es por lejos el área más afectada. La memoria también sufre, aunque la evidencia sobre la atención es un poco menos clara. El punto aquí es que el daño no es algo vago, es específico y se puede medir. Bien, hasta ahora tenemos un cerebro alterado, en alerta. Pero, ¿cómo es que esa alteración biológica se convierte en dificultades para relacionarse en la vida adulta? Bueno, la respuesta, el puente entre una cosa y la otra, está en el vínculo más importante de todos, el apego. A ver, en un escenario ideal, un niño desarrolla un apego seguro. Sus cuidadores son su puerto seguro, el lugar al que siempre puede volver. Pero, ¿qué pasa cuando ese puerto seguro es también la tormenta? Eso es lo que genera el apego desorganizado. El niño se encuentra atrapado en un dilema biológico que no tiene solución. Su instinto le grita que corra hacia su cuidador para estar a salvo, pero es esa misma persona la que le provoca el terror. Y esto no es algo teórico, para nada. Se ven comportamientos que son desgarradores. Un niño que corre hacia su mamá, pero con la cabeza vuelta para otro lado. O que la llama y, cuando se acerca, la evita. O que simplemente se queda congelado, como en trance.
Son estrategias rotas, intentos desesperados de darle sentido a una situación que no lo tiene. Estas conductas son la expresión de un caos interno inmenso. Bueno, ahora toca conectar los puntos. Veamos cómo este cerebro en alerta y este vínculo roto proyectan una sombra larguísima sobre la vida adulta. Porque el eco del trauma no se apaga con el tiempo, sino que se transforma. Uno de los mecanismos de supervivencia más potentes que nacen de este caos es la disociación. Es esa capacidad de la mente para desconectarse de la realidad cuando es demasiado insoportable. Puede ser sentir que el cuerpo no es de uno o tener lagunas de memoria gigantes. En la niñez, es una estrategia de supervivencia increíblemente inteligente. El problema es que, en la adultez, se convierte en un obstáculo tremendo para vivir una vida plena. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Este diagrama, que sale directo de la investigación, es la clave de todo. Nos muestra una ruta, un camino claro y con validación estadística. A la izquierda, el maltrato infantil. En el medio, el apego desorganizado, que funciona como un conector. Y a la derecha, el resultado, los síntomas disociativos en la adultez. Lo que nos muestra de forma brillante es que no es una coincidencia, es una cascada de eventos predecible. Puesto de una forma más simple, la secuencia es esta. El maltrato en la niñez crea el terreno perfecto para un apego desorganizado. Y ese tipo de apego es el vehículo que lleva los efectos del trauma a través de los años, hasta que finalmente se manifiesta como síntomas disociativos en la persona adulta. Es una línea directa. Pero la investigación nos da un dato más, que es específico y crucial. Cuando se analiza qué tipo de maltrato es el que predice con más fuerza el apego desorganizado, los resultados son sorprendentes. El abuso y la negligencia emocional son los más potentes, incluso más que el abuso físico o sexual, según este estudio. Esto nos dice algo importantísimo. La ausencia de seguridad emocional, el terror psicológico son increíblemente dañinos para el desarrollo de un vínculo sano. Hemos recorrido todo el camino, desde ese evento inicial hasta sus consecuencias a largo plazo. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo podemos empezar a escuchar, de forma consciente, ese eco silencioso? A modo de resumen, quedémonos con las ideas más importantes. 1. El trauma es físico, no solo una idea. 2. El apego es el puente que conecta el ayer con el hoy. 3. Los síntomas, como la disociación, no son un signo de locura, sino una estrategia de supervivencia que se quedó encendida. Y 4, que es fundamental, entender el poder devastador del maltrato emocional. Esto lo cambia todo. Y claro, esto tiene implicaciones gigantes para cualquier tipo de terapia. No alcanza con hablar del trauma. Es absolutamente fundamental trabajar sobre los patrones de apego, sobre cómo la persona se relaciona hoy con los demás y consigo misma. Se trata de reparar la capacidad de sentirse a salvo en una relación, que fue justamente lo que el trauma original destruyó. Así que cerramos con esta reflexión. El eco del trauma casi nunca usa palabras. Se manifiesta en nuestras relaciones, en cómo reaccionamos, en nuestros miedos más profundos. Comprender de dónde viene no es para buscar culpables, es para echar luz. Es el primer y quizás el más importante paso para, por fin, traer un poco de silencio y paz a esa vieja resonancia del pasado.